Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1234 de Con Vos, correspondiente al domingo 10 de abril de 2022. Ya segundo programa del mes de abril, mitad del mes para nosotros, ¿no? En el programa esta es ya hoy cumplimos la primera mitad del mes, porque en el mes tendremos 4 emisiones, así que hoy ya terminamos la primera mitad del mes. Domingo de Ramos, con el que se inicia la Semana Santa, que culminará el próximo domingo con el domingo de Pascua. Bueno, en la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omullo, que les mando un saludo con todo el afecto, todo el cariño, el respeto a los oyentes de FM 90.3 Radio Nove Galicia, que transmite en dúplex esta emisión del programa Con Vos desde la Argentina, en el Ponteareas, en el condado de Paradanta, en la provincia de Pontevedra. Así que un saludo con todo el cariño, el afecto de siempre para los oyentes, para las autoridades y el personal de Radio Nove Galicia. Y vamos a comenzar musicalmente, como solemos hacerlo, escuchando una interpretación a cargo de nuestro amigo y admirado Carlos Núñez. Dentro de los temas que venimos irradiando de su último disco, A Irmandade das Estrelas, que también fue el primero, pero el último es un homenaje a aquel primero, Irmandade das Estrelas 25 aniversario. Pasaron 25 años y hizo esta segunda versión con los temas del primer disco y temas nuevos. Hoy va un tema que el título en gaélico, vaya a saber uno cómo lo pregunto, pero por suerte tenemos la traducción al castellano. En gaélico es An Eala Van, en castellano El Cisne Blanco. Es una de las más bellas baladas gaélicas que en este caso interpreta Carlos y su banda. Perdón, no es una banda, y muchas veces cometo el error porque generalmente se lo representa así, Carlos y su grupo, porque en el grupo de Carlos, sí, es una banda porque Carlos toca la gaita y toca instrumentos de viento, y los grupos que no tienen instrumentos de viento está mal decirles banda. Y esto me confundí porque generalmente a los grupos de rock se le dice banda, y los grupos de rock no son bandas porque no tienen vientos, suelen tener
guitarra, bajo, batería, por supuesto, pero no tienen vientos, y los grupos musicales que no tienen vientos no son bandas. No depende de la cantidad, sino de que tengan o no tengan viento. Pero grave error el mío decir que la banda de Carlos Núñez no es una banda, porque Carlos justamente solo interpreta vientos. Bueno, volvemos. Una de las más bellas baladas gaélicas, Cisne Blanco, interpretada junto a Karen Matheson y Donald Shaw de Capercaillie. Capercaillie es un histórico grupo de música de Escocia, y dos de sus integrantes interpretaron este tema en el Celtic Connections de Glasgow junto a Carlos y su banda. El tema fue compuesto por Domnall Ruad Choruna. El Choruna es una derivación de Coruña, pero así como yo pronuncio mal el gaélico, los escoceses gaélicos en vez de Coruña dicen Choruna. Al compositor le dicen Choruna. Bueno, pero lo gracioso es cómo le llega a un escocés este mote de Choruna. Bueno, porque una bisabuela suya fue célebre por su participación en la batalla de Coruña en 1809, y se hizo tan famosa esta mujer en Escocia que hasta acabó dando nombre a una aldea en las Hébridas donde vivía. Las Hébridas son unas islas, allí todos son islas, pero hay un lugar, un archipiélago de las Hébridas. Bueno, una aldea en las Hébridas terminó con el nombre de Coruna, como homenaje a la bisabuela de Domnall Ruad. Domnall Ruad Choruna, Domnall Ruad quiere decir Donald Rojo. Había nacido el 9 de julio de 1887 y falleció el 13 de agosto de 1967. Legalmente su filiación era Donald MacDonald. Fue un albañil de la Uist del Norte, una región de Escocia, veterano de la Primera Guerra Mundial y un legendario poeta de guerra en el idioma gaélico escocés. Es conocido principalmente por su canción Anna Eala Van, el Cisne Blanco, que vamos a escuchar ahora, que compuso durante una batalla en la Primera Guerra Mundial, la batalla del Somme, y se dirigió a Magaid Nic Leol, o sea, la canción está dirigida a Magaid Nic Leol, su amor en el momento de la guerra. Había nacido, como dije antes, en el norte Uist. Su madre, Floride Fionnghuala Domnall, trabajaba como empleada doméstica. Su padre trabajó como marino mercante. Cuando el poeta era joven, a menudo le contaban historias sobre las experiencias de sus bisabuelos maternos durante las guerras napoleónicas. Según la tradición oral de la familia, la bisabuela del bardo, More Campbell de Skye, le había dado un último trago de agua a Sir John Moore momentos antes de su muerte en la batalla de La Coruña en 1809. Asistió brevemente a una escuela del distrito de Carinish, pero
debido a las leyes de educación imperantes, solo se enseñaba inglés en las escuelas, o sea que él nunca pudo aprender a leer o escribir el gaélico nativo, su idioma nativo, porque en las escuelas solo se enseñaba inglés. Comenzó a componer poesía a la edad de 13 años. Esta es, en definitiva, la reseña para este Cisne Blanco que vamos a escuchar ahora por la banda de Carlos Núñez, con la voz de Karen Matheson, en el piano armonio Donald Shaw, los dos escoceses invitados, en whistles Carlos Núñez, en guitarra Pancho Álvaro, en violín Tara Brin y en bodhrán Xurxo Núñez, hermano de Jorge. Vamos con ese Cisne Blanco. Nam gaat de bij mij broer.
Falemos galego. Falemos galego. Falemos galego, nos invita Gil Ríos. Bueno, nuestra lección de hoy, continuando con el vocabulario, palabras gallegas, voy con la palabra ravellar. Ravellar es una palabra que yo he usado mal, como otras personas, porque la vinculamos con la rabia, así como uno dice, me agarré una rabieta, o alguien está con una rabieta, que está con rabia, con bronca. En galego también enravellar era ponerse medio loquito, y realmente no es así, no tiene nada que ver. Ravellar es un verbo que quiere decir que un animal mueve el rabo, de ahí viene ravellar, de mover o rabo. O caballo rabella para escorrentar as moscas. El caballo mueve el rabo, rabella, para escorrentar, para espantar a las moscas. Sinónimos de ravellar: colear y rabelear. Rabelear. Bueno, y como estamos con el rabo del animal, vamos con la palabra raveno o ravena. Bueno, en este caso se trata de un adjetivo que nos indica que el animal no tiene rabo. Non ten rabo ou teno moi pequeño. ¿Vieron esos perritos que al nacer les cortan el rabo, la cola, por una cuestión de estética, lo cual es una salvajada? Pero bueno, esos perritos quedan raveno, ou ravena se unha cadela. Maruxa, se vas a feira, cómprame un porco raveno. Le pide a Maruxa, en este caso seguramente una vecina, que en la feria le compre un porco raveno. Sinónimo de raveno: ravelo, rabón. Rabón aparentemente sería de un rabo grande. Bueno, es todo lo contrario. Es un animal sin rabo o con rabo muy corto. Y también es sinónimo de raveno zuro, zuro con Z, Z-U-R-O, zuro. Y ahora sí viene rabiar, esa palabra que yo y digo mucha gente confundíamos con ravellar. También se puede decir arrabear, que
ahí entró la E, que puede dar lugar a la confusión con rabejar. Bueno, la palabra rabiar en galego, sentir rabia, ira. Fíxome rabiar coas súas constantes burlas. Sinónimos de rabiar: enfadarse, enfurecerse, irritarse. Y también hay una interpretación figurada que sería rabiar, desexar con moita intensidade, estar rabiando por velo. Es decir, cuando uno tiene un gran deseo, también dice que está rabiando, que rabea por verlo. Está rabiando por verlo, por ver eso que desea o que quiere comer. Por ejemplo, estoy rabiando por comer esos callos, a ver cuándo llegan. Sinónimo de rabiar: adoecer, alangrear, debe ser, de beso por ir a praia, de beso, eslumecer y reloucar. Asollar, en este caso se trata de un verbo. Asollar es exponer, expor algo, especialmente roupa ou cereais, ao sol. Asollar es poner algo al sol. Hoxe que hay sol, podemos asollar o millo. Asollar o millo. Aproveitar un día de sol para poñer o millo ao efecto dos rayos do mesmo. Entón iso dice que é asollar. Sinónimo de lourar, también quiere decir asollar, recibir a calor ou a luz do sol. Fíjense que dicen a calor, en castellano es el calor, en galego es a calor. Por eso posiblemente en Argentina hay mucha gente que dice a calor, que alguna vez a alguien le dijeron, maestro, que creo que fue un prócer, ¿qué opina de la calor? Y dijo que es masculino. Bueno, en galego es femenino. Colocaron os fíos a asollar, que colocaron los hilos al sol. Bueno, exponerse en general al sol, eso quiere decir la palabra asollar. Vamos a ir ahora con larpeirada. Larpeirada es un sustantivo femenino, comida que sabe muy bien, en particular una cousa doce. Es decir, en general las golosinas. Las larpeiradas suelen ser golosinas, postres, algo que no es habitual. Comida que sabe muy bien, en particular, dije entonces, una cosa dulce. Os pastéis, los pasteles, e os caramelos son larpeiradas. Naqueles tempos os chourizos eran unha larpeirada que non podían comer todos. No había chorizo para todo, entón cuando se comía chourizo era unha larpeirada. Sinónimo de larpeirada: lambada, que non é o baile, lamberetada, lambeta, lambetada, lambiscada, lambonada, de ahí lambón, peperetada y peperete. Y finalmente voy a ir con la palabra sobreira. Sobreira, que tiene como sinónimos corticeira, corticeiro. Sobreira es
lo que en castellano conocemos como alcornoque, el árbol de la familia de las cupulíferas de folla ferenne, cobordo espiñento, tronco curto e madeira dura, a que se lle tira a casca chamada cortiza, que se emprega para diversos usos industriais. Esa cortiza da sobreira es, en definitiva, el corcho, el corcho. A sobreira es el alcornoque en castellano, la planta que nos provee del material con el que se hacen los corchos. Y también sobreira es la madera de ese árbol. Por ejemplo, decimos o mango do coitelo e de sobreira, quiere decir que es de madera de sobreira. Bueno, vamos a ir con un tema musical muy importante en el día de hoy, porque si las comunicaciones responden, vamos a hablar con la intérprete después de escucharlo. El tema, el primer amor. Y claro, el primer amor, ¿quién no tuvo un primer amor? Pobre del o de la que no tuvo un primer amor. Bueno, el primer amor interpretado por Ángeles Ruibal. Cristales que rompía sin ruido como un rumor de ausente. El agua que se sabe vibrando su latido, nada dijo a la noche que no fuera silencio. A lo lejos las grúas eran como un esquema desdibujado y triste por los bloques del puerto. Fue un día como todos los días del invierno, cuando a la boca mía le nació el primer beso. Temblé como la espuma que agoniza en la arena y me sentí más grande después de oír el eco. El corazón un barco con la brújula rota, guiándose en la noche por una sola estrella. El alma apenas aire, apoyada en el sueño, flotaba entre las cosas sin comprender mi labio. Fue un día como todos los días del invierno y seguía lloviendo por las grúas del puerto. Fue un día como todos
los días del invierno, cuando a la boca mía le nació el primer beso. Bueno, estoy intentando la comunicación con Ángeles Ruibal, pero no me está contestando. Entonces, mientras tanto, vamos a escuchar el tema 2, Santa María de Torás, por el grupo Faíscas da Pontraga.
Bueno, así sonaba Santa María de Torás, una romería, una fiesta, incluso la tirada de foguetes, ¿no?, que se escucha de nuestros amigos de Faíscas da Pontraga, aquel grupo que supo estar en este mismo estudio. Y ahora sí tengo la comunicación con Ángeles Ruibal. Ángeles, muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes, un placer volverte a saludar y a escucharte. Bueno, igualmente el placer para mí. Hace unos días nos encontramos en un teatro aquí en Buenos Aires, donde sí, ciudad en la que estás, pero bueno, Ángeles, tu residencia habitual es en Pontevedra, en ese feo lugar para vivir. No sé cómo hay gente que se le ocurre vivir en un sitio tan feo. Te fuiste de un sitio feo como era Cangas do Morrazo a Pontevedra. Sí. Bueno. No, todo es muy hermoso. Uno puede vivir en cualquier parte siempre que esté en paz con uno mismo. Y yo estoy viviendo bien en Pontevedra, en Cangas y en Buenos Aires también. Sí, bueno, tienes buen gusto, pero por supuesto Buenos Aires es algo transitorio y con lazos muy fuertes, nada menos que una hija, ¿no? Además y una hija y dos nietas. Y dos nietas, así que mira qué fuerte que es eso, claro, para retenerte aquí en Buenos Aires. Pero bueno, nosotros aprovechando de esta estancia tuya aquí y de la gentileza que has tenido al regalarme un disco, a ver si me lo toma la cámara, porque sabes que nosotros salimos por Facebook. Sí, ahí está saliendo perfecto el disco, lo tengo en mis manos. Sí, bueno, te agradezco. Acóchate en Min. Sí. Ángeles Ruibal de María, canta María Carmen Krukenberg. a la Krukenberg. Bueno, y antes de establecer la comunicación, escuchamos uno de los temas de este disco, que fue El Primer Amor. Cuéntame, porque tú fuiste María Carmen Krukenberg fue una extraordinaria poeta, una mujer que amó a Galicia, que amó a Vigo y que fue amiga tuya, que ustedes fueron amigas. Entonces, bueno, ubícanos un poco cuento. En quién fue esta mujer y cuál era la relación entre ustedes. Verás, yo en el año 68 di por primera vez mi recital sobre poetas y sobre folclore argentino también en aquel momento en Vigo, en el Teatro Rosalía de Castro. Ella vino a hacer una entrevista porque además ejercía de periodista en el Faro de Vigo, y desde aquel momento pues hemos quedado de amigas para toda la vida. Así que fuimos muy, muy amigas y admirándonos mutuamente, y ella ha tenido la gentileza de cederme su poesía y de querer que yo la musicalizara, la cantara, ¿no? Sí. María do Carme, ¿dónde había nacido? Nació en Vigo, pero su padre era de apellido alemán, nacido en México. Tú imagínate que cosas más extrañas pasan en la vida. El padre era un muy buen arquitecto. Muchos edificios de Vigo, pero emblemáticos, los ha hecho su padre. Era un gran arquitecto. Y ella, pues eso, una persona muy libre, muy viajera, muy poeta, por supuesto, y muy amiga de las cosas sensible, muy buena. Cuando se ha ido, realmente para mí fue un golpe fuerte, pero bueno, era mayor que yo y las cosas... Bueno, yo también soy mayor, pero ahora me tocará a mí estar detrás de ella, pero... Bueno, mira, librarnos... Lo sentí mucho.
Esto no es como la mili, en que algunos libraban. Acá no libra nadie, ¿eh? Así que no libra nadie. No. Lo que no hay que tener es apuro, pero a la meta, a la meta vamos a llegar todos. Sí, pero hay que llegar con tranquilidad, y hay que llegar que es un ciclo que uno pasa por la vida, pero hay que aprovechar esos momentos que nos da la vida para hacer cosas, para gozarla y no pelearnos y estar. Yo sigo cantando, estoy llena de proyectos y tengo 81 años, o sea que estoy por grabar aquí pues 3 discos, o sea, una trilogía dedicada al folclore argentino que amo tanto también. Tú has vivido aquí, no como ahora que estás de paseo, pero has estado radicada. Bueno, yo estoy aquí hasta que yo quiera, porque ahora soy dueña de mi vida y voy y vengo, y los nietos son grandes y ya se criaron solos. Pero me gusta estar en las dos partes, ¿no? Porque soy de los dos lados. Tuve más de 30 años viviendo aquí, me casé con argentino, tengo una hija argentina y otra la tengo en Galicia, o sea que tengo el corazón partido, como dice la canción. Nosotros nos conocimos, Ángeles, justamente cuando habías hecho un disco compacto con temas de Atahualpa Yupanqui. Claro. Y me dice, yo sé de un proyecto tuyo en relación con la poesía de Rosalía de Castro, que luego vamos a escuchar un tema que me has facilitado también como adelanto y te agradezco. Pero cuéntanos a todos y cuáles son los proyectos además de ese disco con temas de Rosalía. Es que en Rosalía, yo nací al lado de Rosalía. Mi papá recitaba Rosalía cuando yo tenía 3, 4 años. Entonces, para mí Rosalía es lo máximo de la poesía gallega, como sabemos todos, fue la maestra de todos. Pero nunca me atreví a musicalizarla porque habían hecho tanto de Rosalía que yo me quedé un poquito así, bueno, pues no, ya hay muchos que lo hacen. Pero me di cuenta de que cada disco que los cantautores hacen una Rosalía un poco tristona, como melancólica. Y yo no creo que Rosalía fuese así. Rosalía tenía mucho coraje y no le asustaba nada. Entonces, esa cosa de llorona, yo en algunos poemas sí, porque si el poema es triste, hay que poner una música triste, pero he tratado de hacer un disco con mucha variedad de ritmos y de palabras, no siempre lloronas, ¿no? Aunque ese disco que yo te dije, ese es un demo que hice yo a capela directamente, en 1 hora en un estudio. Yo espero hacerlo algún día de verdad y bueno, ofrezco mi trabajo aquí a los gallegos de Argentina para que se pueda hacer. Yo no pretendo estar cobrando nada, sino que los placeres no tienen precio. Y en cuanto a la música argentina, ¿en qué proyecto estás? Bueno, pues estoy con un guitarrista que se llama Martín Castro y con Fernando Pedernera, que es un locutor, periodista de Radio Nacional y poeta, y me ha entrevistado a mí cuando yo hice el disco de Así sienta Yupanqui. Y bueno, desde ese momento quedamos muy, muy amigos, como toda la gente de Radio Nacional que realmente pasé por todos los programas varias veces. Y le comenté esta posibilidad de yo hacer un homenaje a las provincias argentinas, ¿no?
tomar el tema de cada lugar, el tema más querido por ellos, y interpretarlo a mi manera, ¿no? Como dije, así siento a Yupanqui, esto se va a llamar Así siento el folclore argentino. Y es como un homenaje que creo que le debo, porque la música argentina a mí me llegó cuando yo tenía 19 años, con un hermano que se quedó su obra, un dramaturgo, José Ruibal, y me llevó los discos aquí de folclore y nadie los conocía. Y yo empecé a cantar mi carrera como homenaje a Yupanqui. Y entonces así siento la música. Cuando es buena la música, la sientes y la interpretas. Cuando la sientes en el corazón, tienes necesidad de decirlo y de hacerlo. Y así estoy en eso. Bueno, ustedes los Ruibal son una familia increíble de artistas. En la bolsita donde me dejaste los discos, había una tarjeta que decía, pues, en el reverso, Mercedes Ruibal, a quién se le debe entregar, pero adelante hay un dibujo precioso, ¿no? Claro, pues mi hermana Mercedes Ruibal, que también eran mayores que yo, todos mis hermanos, así que quedé yo sola. Pero bueno, también... Pero bueno, una familia... Es una gran pintora, es muy reconocida. Lo sé, pero digo, una familia totalmente reconocida en distintos... Mis papás no sabían más que hacer artistas. Bueno, nada menos. Y tu hija, la que está aquí no tengo muchas referencias de España, pero de la que está aquí en la Argentina, que tuve el gusto de conocerla, incluso de estar en su casa, también está dedicada al arte, ¿no? Cuéntanos un poquito. Es que ella además de ser mi hija, es nieta de María Fuchs, la gran bailarina que tuvo en Argentina, que ahora tiene 100 años, pero aún está aquí entre nosotros. Entonces ella ha mamado muchísimo el arte. Y canta muy bien y da clases de canto y hace muchísimas cosas. Y en España tengo otra hija de mi primer matrimonio, que yo soy viuda 2 veces y unas cuantas más, separaciones, pero digo del padre de Irene, yo me separé, o sea, él está por aquí. Es el que hemos hecho el dúo Los Juglares y hemos estado... el primer disco que hemos grabado juntos fue aquí en Buenos Aires, España, Canto y Poesía, con Héctor Llanover, ni más ni menos. Y luego después la de Vigo es una gran poeta y además premiada y traducida a otros idiomas y todo, o sea, es una gran escritora. Así que bueno, la saga sigue. Extraordinaria familia. Y yo decía que tuve la satisfacción de, invitado por ti desde luego, de estar en la casa de tu hija y conocer allí personalmente a la abuela de ella, o sea, a tu suegra. Claro, María Fuchs, es que María Fuchs, yo conocí primero a María antes que a su hijo. Ajá. Porque era amiga de mi hermano José Ruibal, que vivió aquí en Buenos Aires y ejercía de periodista, además de escritor. Entonces se conocían y yo conocí en Madrid a María Fuchs primero, y María Fuchs me mandó a su hijo y bueno, no sabía lo que hacía, pero ahí está. Estuvimos 31 años juntos. Bueno, seguramente que... Es toda una vida. Hicimos muchos discos, hemos grabado a Lorca, a Miguel Hernández. En las redes, si ponen Ángeles Ruibal, aparezco yo por ahí, por todos lados. O sea que el trabajo que he hecho con él ha sido también muy importante. Bueno, y
tu trayectoria es muy importante, pero para mí en este preciso momento, domingo 10 de abril de 2022, faltando 7 minutos para las 2 de la tarde, lo más importante es esa energía, que tengas proyectos, que quieras seguir trabajando. Eso realmente me parece lo más destacable de Ángeles Ruibal. Claro, pero pobre del que no tenga, porque si no es que estás esperando la muerte. Por ejemplo, ayer con Fernando Pedernera, este periodista, me invitó a un espectáculo donde se hacía tango y se hacía folclore. Y me pidieron que yo cantara allí algo al final. Y yo dije, yo no quiero hacer competencia a nadie aquí porque no canto, no soy... Yo canto a mi manera el folclore, que parece que ha sido muy bueno, porque ha tenido unas grandes reproducciones, sobre todo en el año 2012 cuando lo presenté. La página 12 dijo que era uno de los discos más importantes que se había editado en ese año. Y entonces canté un alalá ahí ayer noche, a las 2 de la madrugada, en una sala que impresionante, que había gente hasta afuera, y canté un alalá gallego, el barqueiro de Rivadavia, y entonces todos se pusieron locos allí conmigo, yo qué sé. Y bueno, y yo me dejo querer. Es que además de hacer muy bien el folclore argentino, el alalá es como una especialidad de la casa, ¿eh? Cuando yo te escucho en el alalá es como una gran especialidad. Ángeles, sí, eso es... Sí. No, digo, yo te agradezco mucho, pero para que podamos escuchar tu voz en Cantarte y Galicia, necesito hacerlo ya porque luego viene la tanda de la emisora y ya no tenemos tiempo. Bueno, pues nada, tú sabes que nos vamos a tomar un vinito un día por ahí y seguimos charlando. Gracias, Ángeles. Sin tanta cosa de radios ni nada, sino como amigo que eres y que sabes que te aprecio. Yo también. Nos hablamos cuando tú quieras. Un cariño ahí a tu familia y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por todo, por el material, por esta comunicación. Un bico. Un biquiño para todos los oyentes aquí galleguiños que andan por ahí, que sé que te escuchan mucho. Y te escuchamos ahora en el tema de Rosalía de Castro, Cantarte y Galicia. Chau, chau, Ángeles. Bueno, pues chao, gracias. Suave, sentida queixosa, encantas y ríes, conmoves y lloras, calela ninguna, tan doce que cante, soidades amargas, suspiros amantes. Misterios da tarde, murmullos da noite, que así me pediron, que así me mandaron,
que cante na lengua que eu falo, que así mo mandaron, que así mo dixeron, xa cántame niñas, coida que comenzo, con dulce alegría, con brando compás, o pedas ondiñas que veñen e van. Santo permita que aquestes cantares de alivio vos sirvan nos vosos pesares, de amable consolo, de suave contento, que alfartan de dichas, compridos deseos, de noite de día, na aurora nacera, oiresme cantando por montes e veigas. Quen queira que chame, quen queira me obligue, cantar cantareille de noite de día. Por darlle contento, por darlle consolo, trocando sonrisas, caixiñas e choros, buscaime rapazas, velliñas mociños, buscaime entre os robres, buscaime entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos probes, que a castes cantares a todos responden, a todos que a Virxen axuda a pedir, porque vos console no voso sufrir, nos vosos tormentos, nos vosos pesares, coida que comenzo, maniña de diante, nos vosos tormentos, nos vosos pesares, coida que comenzo, maniñas, Dios diante. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM660, Radio Amplitud. A menudo reconocemos que sin Dios nada somos. Formarnos es una tarea personal y esencial para estar de pie frente a los desafíos y vicisitudes de la vida. Aquí, en Radio Amplitud AM660, encontrarás un programa donde saciar esa sed. Intimidad. Todos los lunes de 15 a 18. Conducido por el teólogo y escritor Claudio Rizzo. Solo tenés que sintonizar los días lunes de 15 a 18 el programa Intimidad por AM660 Amplitud. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Para toda la gente de La Rioja, Radio Amplitud te invita a escuchar me voy por largos caminos. Homenaje a La Rioja. De volver y en homenaje. Conduce Francisco Chacho Leiva los miércoles de 9 a 10 por AM660. Homenaje a mi Rioja, vela y se me antoja mi copla de
de ser. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello olvidar. Los lunes a las 12 por AM660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18 bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Don Ramón, habla Sara de Burlingame. Ay, no sabe lo que a mí me encanta escucharlo a usted hablar en gallego y después lo traduce, porque me acordaba, mi papá era calabrés y cuando venía su familia hablaban en dialecto y a mí me encantaba porque mi papá me lo traducía. Me encanta escucharlo. Y bueno, primer amor. Yo tuve mi primer amor, que no fue mi marido, le aclaro. Tenía 14 años cuando me enamoré por primera vez. Fue mi primer amor, el primero que vio cómo es. El primer amor es el que uno, lo tiene en ese momento. Bueno, fue mi primer amor. Así que esta canción es hermosísima, la que estoy escuchando. Muchas gracias. Y me hizo recordar, en este momento, me hizo recordar a mis 14 años con mi primer amor, que se llamaba Hugo. Bueno, después vino mi marido con un santo divino, porque la verdad que lo amé con todo el alma y él también me amó muchísimo y ahora no lo tengo más. Bueno, don Ramón, te deseo muchas felicidades, feliz Domingo de Ramos y no sé si voy a estar el próximo domingo de Pascua,
Así que le deseo de todo corazón muchas felices Pascuas. No sé si voy a estar en casa o en la casa de mis hijos, así que bueno, se lo deseo desde hoy. A usted, para toda su familia, muchas bendiciones, y muchos cariños a Ever. Un besito. Chao, querido. Bueno, muchas gracias, querida Sara, y me alegro de haber traído ese recuerdo grato del primer amor, que casi siempre fue en esa edad que usted dice, 14, 13, 12 a veces, con mucha inocencia, con mucha candidez, ¿no? Así que gracias una vez más por el mensaje y muy felices Pascuas también para usted y su familia. Y a través del Facebook, José Augusto González Navarro nos dice: boas tardes, Ramón, aquí como cada domingo escoitando o programa. Hoxe con toda a familia, cuñada, irmán, nai e máis o meu sobriño, unha fonda aperta. Bueno, querido José Augusto, aperta forte para ti, saúdo moi agarimoso para toda a familia e, como sempre, un bico para túa nai. Y el señor Ángel Ash nos dice: cordiales saludos, estimado Ramón, aquí escuchándolo desde Quilmes, excelente semana para todos, Edith y Ángel. Maravillosa la entrevista a Ángeles. Bueno, muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Edith, y también feliz Semana Santa para ustedes, felices Pascuas. Y ahora sí, como lo anunció Juan Pardo, estoy en comunicación con Coaterra, con Taboada, con Lugo, coa pregoeira da festa do caldo dos osos. Hola, Ana Vila Portomeñe, boas tardes. Como foi esta semana despois do pregón? Moi boa tarde, Ramón, e moi boa tarde a todas as persoas que están a escoitar. Bueno, pois foi unha semana moi leda, a verdade, aínda pensando un pouquiño se realmente, bueno, que sí que foi realidade, pero bueno, quedaste con eso que parece que todo é un soño, pero bueno, o que che fai, pois chegas á túa casiña, ves as vacas e ves tal, e diste, pois que honor e que honra ser pregoeira na miña terra, non? Fantástico, unha semana fantástica. Sí, porque, bueno, sempre se di que o recoñecemento máis difícil é o dos propios, non? É dicir, hai moitísima xente, incluso falando de grandes artistas de pintura, de música, de actores, en fin, e demais, que quen saben xa teñen un certo recoñecemento mundial e, sen embargo, nos seus países, na súa provincia, no seu lugar de orixe, tarda e a veces nin lle chega o recoñecemento. Así que é importantísimo que o teu primeiro pregón, creo que foi o primeiro, non? Pregón, digamos así, oficial, sí. Antes deso houve un día fixéramos unha festa, fixose unha festa nun lugar de Antas de Ulla que se chamaba Olveda, e a noite, pois, fun a que pregoei así, digamos, a festa. Dixen unhas palabriñas sobre o río Ulla, ali en Antas, pero digamos, de forma oficial, máis ben, é o primeiro. Bueno, e o importante seguramente vai ser que non será o último. O último nunca se sabe. O último por hoxe. Bueno, contanos un pouco como está vindo esta primavera en Galicia. Se entrou con forza ou está tímida aínda en canto ao tempo? A ver, por a zona aquí de Taboada é unha primavera, eu vexo un pouco rara, non? Porque fai moito calor ao mellor a hora de mediodía, fai moitísimo calor, se estás ao sol, en cambio, despois pola mañán ou a hora xa pola tarde, a partir das 5 ou 6,
levántase vento e ven bastante fresco, non? Pero bueno, é o que toca nunha primavera que ten momentos, estes momentos que cambiantes. É o tempo típico dunha primavera, pero bueno, podía chover un pouquiño máis, inda que a moita xente non lle gusta porque xa se empeza a ensilar, bueno, xa empezamos co traballo nas hortas, digamos. Bueno, gustaría que o tempo estuvera un poquinho máis quente, digamos, máis cálido. Se eu fora hoxe a Taboada e poidera facer unha vista con un dron, por exemplo, que vería nos montes e nos campos, nas leiras, que paisaxe me atoparía, que core, por exemplo, contoche que eu todos os días á mañá vou andar a un parque moi bonito que hai preto da miña casa, e hoxe, por exemplo, prestaba atención a que aquí lóxicamente estamos en outono, en que ainda hai moitas copas de árbores verdes, pero nun dos recantos da pista de atletismo fíxose como unha alfombra de follas marróns, xa marróns, as follas que van caendo de algúns árbores. Entón a paisaxe en Argentina xa é unha mezcla de verde cos distintos tonos de marrón, laranxa e demais. Que como está o monte en Galicia, e despois en todo caso imos ás leiras. A ver, bueno, supoño que ti e moita xente da que está escoitando darase conta de que en Galicia temos as gran sorte de ter un clima moi variado, non? Entón, bueno, non é o mesmo a mellor estar aquí onde estou eu que unha persoa mellor que este pois a cara do Miño preto de Ourense ou na zona tirando ao mar de Pontevedra ou en Fisterra. Pero, a ver, máis ou menos aquí se miras así a vista de dron, digamos, ves os árbores, os carballos, algún con folla, outros inda sin ela, ves leiras xa segadas, outras sen segar, ves as flores dos toxos, das xestas, ves as hortas que teñen un cacho sementado xa de berzas e de cousas, e outro cacho arado pois para poñer outras plantas. Depende de onde teñas a horta, depende do lugar. Hai hortas que xa están moi preparadas con cebolas xa sementadas e demais cousas, e hai outras que ainda non porque son máis húmedas, entón están esperando que veña o tempo un pouco máis cálido para poder sembrar. Dicías que nos montes vense os toxos e as xestas con flores, e eu lembro de cando era neno, non sei se agora sigue esa costume. Cando eu era neno, a primeira vez que fun á igrexa nunha Semana Santa que eu me lembre, quedei abraiado o ver que non estaban os santos, aqueles santos que de tantos colores que eu vía sempre, en realidade estaban tapados por uns panos de cor violeta, pero non estaban visibles. Por sorte, despois o domingo de Pascua volveron a aparecer os santiños, pero o que sí salientaba en esa Semana Santa era ver a iglesia totalmente emperifollada con xestas amarelas, que moi bonitas, por certo. Síguese con esa costumbre de acochar os santos pola Semana Santa ou iso é do pasado? Eu aquí, na miña parroquia, na parroquia de Meixón Frío, non teño recordo de que se agocharan os santos, desde que eu desde que eu iba á misa, non? Pero sí, antiguamente sí teño o que me ten comentado algunha persona maior que xa ten 89 anos ou así, sí que me comenta o tema ise, que facían as diferentes tipos de misas. Aquí normalmente celebramos o Domingo de Ramos, por sorte sempre se celebrou, menos este ano.
porque está, bueno, o cura un pouco pachiño, e entonces, bueno, non pudo vir. Entonces eu lembroche, non me lembro das xestas, pero si quero comentarlle, cando era nena, yo meu neno fixenlle esa tradición de levar un ramo de loureiro e oliva adornado con rosquillas feitas na casa, e despois tamén con caramelos ou piruletas ou chupachus colgados. Eso facían todos os nenos, eu levei na miña época, e meu neno ainda o levou hasta os 10 anos, máis ou menos. E cal é o simbolismo? Que representa levar ese ramo? Pois realmente non che podo decir. Decían que era para, o loureiro e a oliva, lóxicamente era para bendicilos, para que protexesen os fogares, os animais e tamén as cosechas, non? Sobre todo, a mellor cando había tronadas, poñíase a mellor unhas folliñas de loureiro ou de oliva nos campos de trigo, incluso cruces, se facían cruces para que a tronada non levara as cosechas, non? Pero o de poñerlle adornos así de comida, pois non sei se era porque facían na casa rosquillas e se xuntaban familia e era para que os nenos fosen máis contentos co ramo, ou era, non podo decir concretamente a tradición porque me pillache desprevenida. Preguntarei a ver se o dou sabido de onde ven esa tradición así de poñerlle as rosquillas, e para o próximo domingo si vos lo comento. Bueno, pero igual a pregunta tiña máis a intención de saber, por exemplo, eu hoxe a mañá falando con unha persoa decíalle que miña avoa, a miña avoa Victoria, que non era galega, que era zamorana, pero que foi posiblemente quitando as fillas e os netos, non? E miña nai, a persoa máis importante na miña vida, esta avoa, ela non ia a misa, nunca foi a misa, pero sí que o domingo de Pascua enchía unha boa cesta con ovos, e cando viña o cura con toda a la parafernalia ali de sacristáns e demais, dáballe unha boa cantidade de ovos como para telo contento o cura, e decirle, mire, mellor que lle dea 2 dúcias de ovos que vaya á igrexa e non lle dea nada, non? O que quero decir é, si iso que levan os rapaces é unha ofrenda, ou lévano e despois volven con todo para casa, lévano para unha bendición ou algo así. Sí, lévano para bendicilo e volven con todo para casa. Igual que levan, que está moito de moda levar nas cidades o que é a palma, pois aquí eran, en vez de palma, pois é eso, collíamos, porque hai por aquí de arredor, pois hai olivas, e hai o que é o loureiro, entonces, collíamos unhas ramiñas, adornábase, e pasaban o tempo os nenos adornando, e despois de facer a misa, de bendecir os ramos e todo eso, dabas unha volta, facías a procesión tamén con todos os ramos, e despois, ao acabar a misa, os nenos podían coller ao millor un caramelo ou unha rosca, e tamén nos repartían entre as persoas que ao millor non levaban adornado nada, repartíanos. Ainda que había que algún que decías e pedíanlles un caramelo e decían, non, que é para casa, e volvían para casa cos caramelos e co ramo bendecido. Pero iso é unha tradición de ir a bendecir en parte o traballo, non? Tamén o traballo da casa, de facer as rosquillas, a tradición do loureiro e do olivo xa son máis coñecidas, pero é unha forma tamén de contentar os nenos e as nenas, e de facerlle máis doado a visita á igrexa, que non sempre era un paseo desexado polos cativos para facer, así que posiblemente por iso tamén sexa así. Ana, como vas de ese pequeno golpe que nos dixeras o outro día que levaras nun accidente caseiro?
Pois nada, de momento ainda me don así as miñas costelliñas, porque claro, caín así de bruces, así de no cemento, e bueno, están así algo magulladiñas, pero bueno, nada roto, nada que non teña amaño, pero bueno, cando un ten algo de tos ou estas cousiñas, ou pasou por algo semellante, pois si molesta, eu estou a molestia, hai cousas que non podo facer, tocou yo meu home pois facer todos os traballos, digamos, da granxa, ordeñar il solo e facer todo, porque eu non podo, e entón, bueno, pois eso, pero bueno, agardo que dentro de pouquiño que volva a estar eu facendo cousas tamén. Bueno, pois eu ainda que son feminista, porque así me cadra e así debe ser, tendo 3 fillas e 3 netas, e no fondo sempre hai un resabio machista, e iache decir, non será unha excusa para facer traballar a Heriberto, non? Pero acabas de decir ti que non. Pero sí que pero sí que tivo recargo de tarefas con esa. A verdade é que sí. Bueno, seriamente. Sí, además coincidiu. Sí, coincidiu unha semana que, bueno, tamén miña mãe tuvo visitas así médicas, tuvo que facer unhas probas tamén e tal, entón, bueno, entre os viaxes e atender as vacas e muxilas e andar co Brais en ensayos de música e tal, o pobre, pois, está algo máis cansadiño, entón, bueno, terei que facerlle, digamos, un bizcoito, como decían por aí. Bueno, pois, ou non sei, a min eu teño unha tía política de veciña túa de Portomeñe, tamén por ali atrás nos apelidos leva un Portomeñe, pero xa falamos de que non hai parentesco entre vos, pero esta muller, nunca se sabe. Esta muller que me coñece moi ben e que me coñece as mañas, claro, eu non estou afeito a comer como se come en Galicia, porque tampouco estou afeito a traballar como se traballa en Galicia, así que a min dábanme un bo xantar e eu despois a cea xa non tiña ganas de comer. Pois que facía esta muller Celsa, quen quero moitísimo, bueno, non queres comer hoxe? Bueno, facía torradas, e bueno, ali xa sabía que non había forma de resistirme ás torradas, así que, quen sabe, un bo premio para Heriberto, non sei se lle gustan como a min, pero as torradas son incapaz de decir que non, polo menos eu. Sí. Bueno, pois hoxe non, pero bueno, mañá se podo, pois farei unhas torradas. A máis, date conta de que se están así molladiñas no leite das nosas vaquiñas, eso sabe moi rico, O malo é que, a ver, nos aquí na casa, para que vexades ao mellor un pouco a diferencia, ás veces botámoslles canela, pero tamén como temos mel da casa, temos un pouquiño mel, en vez de botarlle azúcar con canela, pois xuntámolas e facemos a torrada normal e botámoslle despois por arriba un chisquiño de mel. Bueno, Ana, xa estou intentando ir a Galicia, porque dígoche que eu non uso azucre nin ningún tipo de edulcorante. Eu só endulzo con mel. Eu só uso mel para endulzar. Así que mira que axeitado o teu comentario, que de beso polas torradas, e lóxicamente con mel. Bueno, eu cando vou o Cebreiro sempre hai xente que come un cocido, que come uns callos. A miña comida no Cebreiro é un pan de bolo, decimos nós na miña terra, de bola, uns anacos de pan de bola, e facer un bo
hai emparedado, decides vos, aquí decimos sándwich, pero aí non é sándwich, é un emparedado de queixo do cebreiro con mel. Iso para min é un manxar extraordinario, así que bueno, pues sí. Algún día a ver se podo ir a probar a comer esas torradas con mel da casa con un pouquiño de canela. A niña, moi ben, sabedes que aquí estamos. Grazas, por suposto que teremos que escoitar con moita atención o poema que preparaches para o día de hoxe, pero bueno, adiántome a decirche que un saúdo moi afectuoso a túa nai, a Heriberto, a Brais, e unha moi boa semana tamén para ti. Así que bueno, adiántanos un pouquiño de que vai o poema. O poema vai, pois, bueno, como non podía ser noutra maneira, estamos na Semana Santa, na Semana de Pascua, e como foi un home que entrou en Xerusalén, e foi Xesús, bueno, está todo, ahora todo películas desas, todo este tema que se está a vivir, pois eu, polo que falaba antes unha señora que se enamorara, o seu primeiro amor e tal, bueno, pois o poema titúlase Home. Bueno, graciña. Así que, bueno, deixo vos aí, bueno, o dito, saúdos para ti tamén, para toda a tua familia, e para dúas persoas que me mandaron un mensaxe que nos escoitan desde un sitio eu non coñezo, supoño que vos sí, que se chama a zona de El Palomar, o sea que para lá vai. Bueno, entón mira, eu xa non pensaba interrumpirte máis, pero por suposto que El Palomar, a muller que escoitache ti é Sara de Hurlingham, é unha muller de familia italiana, pero que escoita un programa galego. El Palomar e Hurlingham están pegados aí no noroeste da provincia é dicir, de Buenos Aires, a capital federal. Despois afora da cidade de Buenos Aires empeza a provincia, o Gran Buenos Aires que se lle di, e tanto o Palomar, que ten unha pista de un aeropuerto, Hurlingham están ali pegadiños, así que nada, un saúdo moi agarimoso, un cariño para esa xente que é coñecida túa e que nos escuita dende El Palomar. Agora sí, imos a escutar ese Home. Home, sempre foches o suor que se vía no laborar, pero tamén es canción no tempo de descansar. Ten o teu corpo valor na forza do ensinar, como tamén o calor nas horas de namorar. Ás veces a túa emoción amósala no falar, e bailas co corazón cando precisas calar. A túa agochada paixón non debe nunca mancar, e tampouco debe a dor entristecer o teu camiñar. Para todos os homes, que saiban que as mulleres tamén estamos aí na loita contra, digamos, estas guerras todas que dun lado e do outro nos acubillan, para que dun día, dunha vez por todas, haxa paz e cariño en todos os fogares, en todos os povos do mundo. Unha aperta dende Taboada. Graciña, Sana, unha aperta, un bico, boa semana, felices Pascuas pro vindeiro domingo, en que por suposto estableceremos novamente esta comunicación. Graciñas, boa semana. Moitas grazas. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema musical interpretado por la banda de gaitas de Barbude. El tema se llama A Carrasqueira.
Bien, para las personas que nos están viendo a través del Facebook, les cuento que nuestra imagen de pantalla del día de hoy es una foto que tomé yo mismo hace algunos años. Es el puente de Rande, ese importante puente en Galicia que une a Vigo con la península del Morrazo. Y que lo que vemos sobre la izquierda es el puente y detrás unos montes que ya son la península del Morrazo. Vigo queda atrás, sobre la derecha, en la parte, digamos, anterior a lo que se ve en la imagen. Y lo que vemos sobre la derecha, ahí el mar, eso es la bahía de San Simón, donde está la isla de San Simón, y allí al fondo se ven encolumnadas, parecen embarcaciones, pero son bateas de mejilloneras. Ahí es donde se crían los mejillones. Son criaderos de mejillones. El mejillón, esas bateas flotantes, se cuelgan unos hilos, unas soguitas, unas sogas finas. En esas sogas, con un pegamento, se pega el pequeño mejilloncito a distancias determinadas y se dejan colgando, viviendo ahí. Así que el mejillón tiene muy buena comida en ese lugar. Crece, se desarrolla y pobre no se puede mover hacia ningún lado porque está adherido con un pegamento a las sogas que van colgando en esas bateas. Bueno, Lalín sacrificó el cerdo perfecto. Ustedes saben que en Lalín se hace la fiesta del cocido, fiesta de interés nacional en España. El cocido, casi todos y todas lo saben, pero siempre hay alguien que puede ser que no lo sepa. El cocido es lo que en Argentina llamamos el puchero. Un jamón de 32 kilos no se ve todos los días. Bueno, debo confesar que no vi nunca un jamón de 32 kilos. Ni siquiera en Lalín, donde se han hecho expertos en la crianza de cerdos, especialmente diseñados para garantizar el mejor cocido. De esa raza superior que el alcalde lalinense bautizó en su día como porco lalaíno, era el ejemplar que el domingo pasado protagonizó la matanza tradicional celebrada en el Pazo de Anzuyao. Un señor cerdo queda bien esto, un señor cerdo de 260 kilos con jamones de 32, de padre de raza Duroc y madre de raza celta, alimentado con base de landras. Las landras es el fruto del carballo, del roble. Landras y castañas, bien alimentado el cerdo y con el mínimo pienso indispensable. De cuadra lo justo, es decir, de encierro lo justo. El porco lalaíno acabará convertido en cocido, pero ha tenido el privilegio de poder vivir año y medio como un marajá. Más de 150 vecinos de las parroquias de Madriñán y Noceda se volcaron en la organización de la cita vinculada al programa de la Feira do Cocido. Tras el parón impuesto por la pandemia, la representación de la matanza regresó con más fuerza que nunca, con un cerdo bien entrado en carnes, mimado durante 18 meses en la parroquia de Botos. El animal llegó al Pazo de Anzuyao recién sacrificado. El público se ahorró así el mal trago y tuvo en cambio la oportunidad de seguir en vivo y en directo todo el resto de las faenas asociadas a la matanza.
no faltó detalle. El cerdo se acabó de desangrar recogiéndose la sangre para la elaboración de filloas y morcillas. Filloas también, repito, son panqueques. Los matachines Jorge y Javier se encargaron de dirigir el proceso apoyados por un séquito masculino con indumentaria a la antigua usanza. Los hombres vestidos con camisa de cuadros, chaleco, pantalón de pana y boina. Pantalón de pana es pantalón de corderoy. Se encargaron de chamuscar al cerdo con fuego de carqueilla para quemarle las cerdas, ¿no? De colgarlo, de abrirlo y despiezarlo. Mientras las mujeres, con paño a la cabeza, es decir, con un pañuelo en la cabeza, toquilla, falda y mandiles delantal, asumían los trabajos tradicionalmente femeninos, como el lavado de las tripas o la preparación de la carne para los chorizos, picada a mano como se hacía antiguamente. Estamos diciendo que esto es una recreación de la antigua matanza. Hoy nada de esto se hace, hoy son otros los métodos, ya nos lo ha explicado Ana en alguna de las comunicaciones. Se calcula que por el paso de Antullao pudieron pasar el domingo anterior en torno a 1 millar de personas para seguir en directo el proceso de la matanza. El buen tiempo, el escenario elegido y las ganas de fiesta tras 2 años de pandemia hicieron de la matanza tradicional do Porco de Madriñán y Noceda una de las más concurridas en los 22 años de historia del evento. La matanza contó también con un delicioso apartado gastronómico en el que los visitantes pudieron degustar gratis chorizos, panceta y costilla, postres caseros elaborados por los vecinos como filloas, orejas. Las orejas es un postre con harina, huevo, leche, muy rico y muy tradicional para las carnavales, por ejemplo, bizcochos o rosquillas y queijos de Paso de Ansullao, que celebró una jornada de puertas abiertas. Además hubo muestras en vivo de oficios artesanales, exposiciones de artesanía y aperos de labranza antiguos y música en directa. El aperitivo no pudo estar mejor, pero en Lalín todavía falta por servir el plato fuerte. La Feria del Cocido se celebrará este año el 24 de abril tras haberse pospuesto por la pandemia. Y nos vamos de lo tradicional a lo modernísimo. En materia de fragatas, el futuro se convirtió el miércoles de esta semana que termina en un presente prometedor para el astillero ferrolano. El primer buque de los 5 que construirá Navantia para la Armada Española comenzó a ser una realidad con el primer gran hito en el proceso de fabricación, el corte de la primera plancha de acero en una ceremonia para la que se desplazó hasta a Coruña, hasta Ferrol, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El contrato, presupuestado en 4.325 millones de euros, tendrá un plazo de ejecución de 10 años. La primera F-110 crecerá desde ahora en los talleres hasta que en alrededor de año y medio se lleve a cabo la puesta de quilla en la grada que dará paso al crecimiento del barco en esta infraestructura. Si las previsiones que maneja Navantia actualmente se cumplen, la Armada contará con la primera unidad a principios de 2027, mientras que la última de la serie pasará a integrar la flota naval española en el 2031. Bueno, estos buques de escolta tendrán más capacidades antiaéreas y antisubmarinas que sus predecesoras, las F-100, también construidas en Ferrol. Entre sus características técnicas destacan sus 145
5 metros de eslora, que es el largo, 18,6 de manga, que es el ancho, y su planta propulsora híbrida que las configura como un buque silencioso. La dotación de los buques será más reducida que la de las actuales fragatas de la Armada y estará formada por cerca de 150 personas. Una de las innovaciones que presenta el programa de las F-110, que tiene un elevado componente nacional, es el gemelo digital, una réplica del barco en realidad virtual que recibirá datos en tiempo real de todos los sensores del buque, lo que ayudará en la toma de decisiones para la solución de problemas cuando se produzcan y también en el mantenimiento predictivo. Bueno, no sé si nos estará escuchando Gerardo de Montegrande. Gerardo, cuando llegue a mi casa alrededor de las 15:30 te voy a llamar por teléfono, así que por favor estate atento al teléfono porque tenemos una comunicación pendiente. Y ya va siendo el momento de que los deje con el bloque Rumboia de gaiteiros galegos, y decirles que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí. Gracias, Ever Galeano, por tu trabajo y que tengan todos una muy buena semana, que finalicen bien este domingo de Ramos y felices Pascuas para todas y todos. Chao, Deico Domingo. Nos vamos con gaiteiros galegos Rumboia. Na Rumboia, Leirabuxo. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Leirabuxo é un proxecto musical que xorde no berce da Bisbarra de Melide e arredores no ano 2010, froito dunha xuntanza de 4 amigos amantes da música tradicional. As inquedanzas destes 4 amigos gaiteiros que, como eles din, que leiramos ben, fixeron que se xuntaran para facer o que realmente lles gusta, que non é outra cousa que tratar de divertir o público facendo música tradicional da nosa Galiza, con ese instrumento que nace dun pau de buxo, de aí o seu nome de Leirabuxo. Escoitamos a continuación a Leirabuxo coa Xota de Toutón. Alla linea di Totò, del mare per
Algúns dos compoñentes do proxecto Leirabuxo forman parte de outros proxectos musicais da Bisbarra de Melide e arredores, pero todos eles senten un especial agarimo cara ao seu grupo pola grande amizade existente entre eles e pola súa atracción cara á música tradicional do noso país. Dende os seus inicios, Leirabuxo participou en múltiples festivais, como o Festival de Pardiñas, Festival da Luz, o Son do Masma, Festival de Melintre, entre outros, e tamén asistiron a moitas festas ao longo de toda a xeografía galega. E continuamos escoitando a Leirabuxo coa Muiñeira para Marita.